Bueno, cuando hablamos de songbooks, estamos hablando de colecciones, de interpretaciones de temas compuestos todos por un mismo compositor. Y esto generalmente nos lleva, por supuesto, a Ella Fitzgerald. Aquí tenemos, por ejemplo, el Cole Porter Songbook de Ella Fitzgerald, el primero de los 8 songbooks, bueno, realmente 9 porque posteriormente grabaría ese disco para Pablo Records titulado Ella abraza Jobim, Ella abraza a Jobim, a Antonio Carlos Jobim, que también es un songbook de Antonio Carlos Jobim en ese caso, pero no grabado para Verve, sino para Pablo. Pero bueno, Verve es un sello creado por Norman Granz, también Pablo es un sello creado por Norman Granz y Norman Granz tuvo una importancia enorme en la carrera de Ella Fitzgerald. Solemos pensar cuando hablamos de songbooks en Ella Fitzgerald y pues lógicamente así debe ser porque Ella Fitzgerald grabó una serie impresionante de magníficos songbooks, además con algunos de los más grandes arreglistas del jazz y del pop. Porque Ella Fitzgerald en realidad es una cantante de jazz, pero realmente si hubiese querido podría haber sido una cantante de ópera incluso, pero también grabó mucho pop a lo largo de su carrera porque, bueno, las distinciones entre jazz y pop, cuando el jazz era realmente la música pop del momento, a veces son bastante difusas. Pensamos en songbooks y pensamos en Ella Fitzgerald, aunque en realidad los primeros songbooks que realmente se grabaron no fueron los de Ella Fitzgerald. Varios años antes, incluso décadas antes, Lee Wiley, la grandísima cantante y además muy hermosa también, Lee Wiley ya grabó varios songbooks, por ejemplo, dedicados a los hermanos Gershwin. Este no es un disco, simplemente saco este disco para que vean una fotografía de Lee Wiley, porque este es un concierto en el Carnegie Hall en 1972, ya hacia el final de su carrera. Pero en los años 30, Lee Wiley grabó una serie de discos en los cuales todas las canciones eran de un mismo compositor, por ejemplo, los hermanos Gershwin. Lo que pasa es que, además de que esos songbooks de Lee Wiley son menos conocidos, se grabaron antes de la llegada del disco de larga duración, del LP. Y el LP, que se comercializa con éxito a partir de los años 50, cambia, por así decirlo, en muchos sentidos la industria musical y entonces da lugar a la llegada de los discos conceptuales, no los discos conceptuales al estilo de Pink Floyd o de los Who o del rock and roll en los años 70, sino los discos conceptuales al estilo de June Christy, de Frank Sinatra, sobre todo, discos que trataban de mantener una misma atmósfera a lo largo de los temas que incluían de principio a fin. Esto es una de las cosas que ocurrieron en los años 50 tras la llegada del LP, Long Playing Record, y otro tipo de álbumes que se popularizaron con la llegada del LP fueron los songbooks o libros de canciones, colecciones de canciones de un mismo compositor o compositores. Y ahí sí que entra con mucha fuerza Ella Fitzgerald porque entre los mejores songbooks que se han grabado están los que grabó Ella Fitzgerald para Verve Records. Ella Fitzgerald vino al mundo en Newport News, en Virginia, en 1917 y bueno, yo creo que es una cantante que trasciende estilos, trasciende géneros, porque, como digo, bien podría haber sido cantante de ópera si hubiese tenido la oportunidad, pero además de grabar jazz, swing, también grabó pop y grabó música brasileña, bossa nova y todo tipo
de música, a veces con más éxito artístico que otras. A mí, de hecho, cuando más me gusta Ella Fitzgerald es cuando me la encuentro con un grupo pequeño de jazz, pero también en estos songbooks que grabó para Verve encontramos uno de los elementos más valiosos de su legado musical. Es curioso que siempre que se habla de Ella Fitzgerald, pues los periodistas, los críticos musicales acaban mencionando también a su contemporánea Billie Holiday para compararlas, cosa que yo no hago porque me parece que supondría comparar a dos cantantes de una importancia histórica muy semejante, ahí sí que se pueden comparar, pero de signo musical muy opuesto, sin tener necesariamente que decir si una es mejor que la otra o si me quedo con una y no con la otra, porque puedo quedarme con las dos, de la misma manera que me puedo quedar con los Beatles y con los Stones, de la misma manera que me puedo quedar con Bing Crosby y con Frank Sinatra. Por lo que respecta a Ella Fitzgerald, nos encontramos ante una vocalista dotada de una voz, de una técnica prodigiosas, y para regocijo de todos los aficionados al jazz, grabó muchísimos discos a lo largo de las décadas, haciendo incursiones en otros terrenos, como digo, el pop, el blues, la música brasileña, el gospel, incluso el rock en alguna ocasión, por fortuna en pocas ocasiones, pero siempre que se ponía ante un micrófono, ya fuese al frente de una big band, una orquesta de cuerdas, un trío de jazz, le imprimía a todo lo que interpretaba un sello jazzístico muy personal. Su carrera se inició en los años 30 como vocalista de la orquesta de Chick Webb, cuyas riendas tomaría después de la prematura muerte de ese gran batería de los inicios del jazz. También podríamos comentar sus grabaciones clásicas para Decca, su colaboración en clave intimista con pianistas como, por ejemplo, Ellis Larkins. Tiene unos discos muy interesantes unas grabaciones muy interesantes con Ellis Larkins, solamente con piano y voz. Lo mismo con Paul Smith, otro pianista que la acompañó simplemente con piano y voz. En directo solía aparecer acompañada en muchas ocasiones por el gran Tommy Flanagan, y ya después en los años 70 y 80, en esa parte más madura de su carrera musical, grabaría junto a grandes como Oscar Peterson, como Joe Pass, discos realmente muy intimistas también, esos que grabó con Oscar Peterson y con Joe Pass. Pero hoy voy a centrarme simplemente en este proyecto que grabó en 1956 para Verve Records, bajo la dirección, por supuesto, de Norman Granz. Este disco supuso para mí, hace ya muchísimos años, la primera toma de contacto con el vasto legado discográfico de Ella Fitzgerald. Es este disco exactamente la misma edición que yo escuchaba en casa de mis padres, en el salón de casa de mis padres, mientras me tomaba un té o un café. Ponía muchas veces este disco y lo disfrutaba, lo estudiaba incluso de principio a fin. Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. Este es un songbook, es una colección de canciones de Cole Porter, 2 discos compactos, y este es el primero de los álbumes que en los años 50 y 60 Ella Fitzgerald dedicaría íntegramente a algunos de los mejores compositores del pop clásico estadounidense. Ya digo que no fue la primera Ella Fitzgerald en grabar un songbook. Lee Wiley lo hizo antes, pero realmente los álbumes de este tipo que Lee Wiley grabó en los años 30 tuvieron una distribución bastante reducida y no disfrutaron del éxito que la colección, por ejemplo, de temas de Cole Porter
que grabó Fitzgerald en 1956, disfrutarían. Es decir, este disco fue un verdadero éxito dentro del catálogo de Verve en el momento en el que se publicó en 1956. Y esto llevaría a Ella Fitzgerald a continuar la serie, dedicando posteriormente discos a los Gershwin, a Irving Berlin, a Johnny Mercer, a Harold Arlen, incluso a Duke Ellington, entre muchos otros. Y además, al contrario que Lee Wiley, Ella Fitzgerald llegó un momento en el que, asesorada por Norman Granz, se acercaría a este tipo de discos como una manera de preservar discográficamente el legado musical de estos grandes compositores. Y esto es, o forma esto parte de las razones por las cuales estos songbooks son tan interesantes. Y para este primer álbum de la serie, Norman Granz encargó los arreglos al recientemente fallecido, hace ya unos años que murió, pero Buddy Bregman, un arreglista por entonces bastante joven, que a veces es criticado por lo ruidoso de sus arreglos, porque potencian esos arreglos a menudo el sonido de los metales. Si ustedes escuchan, por ejemplo, el disco de Bing Crosby, Bing Sings Whilst Bregman Swings, también de Verve, el único disco para Verve que grabó Bing Crosby, pues nos damos cuenta de que los arreglos de Bregman en ese disco en particular potencian los metales y suenan bastante ruidosos, pero a mí nunca me ha parecido que fuesen arreglos que impidiesen el disfrute de las interpretaciones de Bing Crosby o que de ninguna manera entorpeciesen la labor del cantante, en absoluto. En este songbook dedicado a Cole Porter tampoco ocurre eso. A mí me gustan mucho los arreglos de Buddy Bregman y quiero subrayar la enorme calidad de estos arreglos. Son arreglos que rezuman elegancia, muchísimo gusto. Y esto, por supuesto, es algo necesario cuando se trata de acompañar a una cantante de la talla de Ella Fitzgerald, que además está en plena forma en este momento de su carrera, a mediados de los años 50. Y las partituras de Buddy Bregman demuestran una innegable variedad. Para los tempos más acelerados nos encontramos con un swing realmente enérgico. Y después cuerdas más suaves, pero nunca edulcoradas, para las baladas. Y bueno, el repertorio, por supuesto, incluye los clásicos de Cole Porter que uno esperaría. I Get a Kick Out of You, Just One of Those Things, I Got You Under My Skin, que todo el mundo, por supuesto, y además correctamente asocia con Frank Sinatra, Anything Goes, Night and Day, las list songs o canciones basadas en enumeraciones, de las que Cole Porter era un verdadero maestro, como Let's Do It o You're the Top, entre otras. Pero la gran magnitud del proyecto permitió también que Ella Fitzgerald incluyese algunas de las piezas menores de Cole Porter, como Do I Love You o Riding High. Y esto es algo muy importante en los songbooks de Ella Fitzgerald para Verve. Como eran proyectos de varios discos, no era solamente un LP, sino varios LPs. En este caso, como pueden ver por la parte posterior, pues tenemos 2 discos compactos. Entonces, esto permitía que Ella Fitzgerald se pudiese centrar no solamente en las canciones más conocidas de los compositores, sino también en otras menores o menos populares. La versión que aquí aparece de Mesody's Regrets, que está en el primer disco, el tercer tema del primer disco, solo con piano y sin el resto de la orquesta, desde mi punto de vista, es uno de los momentos cumbres de un verdadero discazo. Y además, claro, no se va a ver demasiado bien porque, bueno,
Está escrito en letra bastante pequeña, pero así hacia el centro, la parte inferior del disco, vemos los músicos que aparecen aquí, la flor y la nata de músicos de jazz de la costa oeste. Está Harry Sweets Edison, Pete Candoli, Maynard Ferguson, Herb Geller, Bud Shank, Bob Cooper, Barney Castle a la guitarra, Alvin Stoller a la batería, por citar solamente a unos cuantos. Es un contexto en el que Ella Fitzgerald se sentía muy cómoda, y esto se nota claramente al escuchar el disco. Su voz ataca cada canción de la manera adecuada, acentuando aquellos momentos que le interesa subrayar e interpretando a la perfección las letras y las melodías sofisticadas y originales de Cole Porter. Cole Porter era uno de esos compositores excelentes que componían tanto música como letra, y además las letras eran verdaderos poemas, y eran además letras muy originales, muy personales, y siempre las canciones de Cole Porter eran reconocibles porque eran marca de la casa de un gran compositor. Pese a tratarse de un songbook, podríamos recomendar este disco como introducción a la propia Ella Fitzgerald, aunque por supuesto hay muchos otros discos, hay multitud de grandes discos de Ella Fitzgerald, pero este, además de haber sido uno de los más populares durante su vida, es también una buena introducción a la música tanto de Ella Fitzgerald como de Cole Porter. Y por cierto, su relación con la música de Porter no termina con este proyecto, porque siempre incluyó Ella Fitzgerald varias de las composiciones de Porter en su repertorio para los directos, y un par de décadas más tarde publicaría un nuevo disco, en este caso en Pablo Records, otro sello propiedad como Verve de Norman Granz, con temas de Cole Porter, un disco que se titula Dream Dancing, en el que contó con la colaboración nada menos que de Nelson Riddle. Desde luego, en estos songbooks, Ella Fitzgerald colabora con algunos de los mejores arreglistas del momento, Billy May, Nelson Riddle, Buddy Bregman y muchos otros. Son dos discos complementarios, pero por supuesto siempre he sentido una especial debilidad por este disco que tengo en la mano, y además vaya edición lujosa dentro de la Verve Master Edition. Se puede abrir, vemos aquí la reproducción de la contraportada original, y los discos se encuentran, bueno, pues en esta edición desplegable en la parte central, los dos CDs. Hay que cuidar esto lo máximo posible. Y después, por supuesto, aquí tenemos un libreto en el cual, bueno, vamos a encontrar algunas fotografías, pero también vamos a encontrar mucha información sobre cómo se grabó este songbook, que fue además un songbook en ese sentido pionero dentro de esta práctica de grabar songbooks por parte de Ella Fitzgerald en los años 50 y 60, porque es el primero, y el éxito de crítica y también el éxito comercial que tuvo hizo que, por suerte, Ella Fitzgerald grabase 7 más, además de 7 songbooks más para Verve y uno sobre música de Jobim para Pablo Records posteriormente. Yo lo recomiendo, y también recomiendo como una manera de entrar en la música de Ella Fitzgerald, pero también en la música de cada uno de estos compositores, los Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin, Harold Arlen, Johnny Mercer, etcétera, etcétera. Esta es una buena manera de hacerlo, con los songbooks de una grandísima cantante como es la magnífica Ella Fitzgerald.